Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Tengo el gusto y la satisfacción de que tenga con nosotros un argentino que estudia, que representó al país, que enseña, por supuesto, que sabe mucho de este tema de la economía, el clase, profesor universitario, estuvo en el BID, en el Banco Mundial. Bueno, si sigo con el currículum del doctor José Luis Burr, nos llevaría los 30 minutos del programa. Si yo primero quiero agradecerle profundamente su presencia. Ya estuvimos algunas veces en común y estamos pensando cómo marcamos el mejor de los caminos para salir de este momento un poco complicado. Este año electoral, un tema de la vida del país y de los ciudadanos. Querido doctor, le agradezco muchísimo, está en la Austral también, ¿verdad? Y quiero saludarlo y agradecerle su presencia en Corriente de Pensamiento. Le agradezco a usted, doctor, la invitación, es un placer. Alguna vez ya estuve aquí sí. Y, digamos, es un placer volver a estar. Bueno, yo le agradezco mucho su presencia y le agradezco todo lo que hace para que la gente entienda, estudie y se prepare. Le pido que usted elija cómo comenzar, cómo ve la cosa. Estamos en marzo, tenemos un presupuesto que da un 23% de inflación, pero que en enero, febrero y ahora vamos a ver marzo, bueno, está viendo un gasto público. Usted con toda tranquilidad le dejo que se exprese tranquila y con toda libertad. Bueno, muchas gracias. Como usted dijo, estamos en un contexto de una economía que está en un proceso de ajuste que comenzó hace un poco más de un año. Una economía que tiene desequilibrios importantes, tiene un gran desequilibrio fiscal, un gran desequilibrio externo. Son los dos desequilibrios mayores que tiene la economía y que se reflejan por el plano fiscal, en que, bueno, que es necesario finalmente ordenar las cosas y bajar ese déficit. Y en el plano externo, en que cuando uno tiene déficit externo, tiene que resolverlo pidiendo plata prestada. Exacto. Y la plata prestada o se emite deuda propia o se sale a pedirla a alguien que nos dé esa plata. Por supuesto, cuando no aparece ese alguien... devolver y los intereses. Claro. Cuando no aparece alguien, el riesgo siempre es el default. Exacto. Entonces, lo que el gobierno finalmente entendió hace poco más de un año es que había que corregir estos desequilibrios. Nuestro país está acostumbrado a tener estos desequilibrios por varias décadas. Hemos tenido periodos de sube y baja, y sube y baja protagonizados por esto gastar de más en épocas que aparece la plata, que aparecen situaciones excepcionales que nos dan ingresos, y estar con poca plata y tener déficits enormes en los periodos de depresión. Bueno, estamos empezando a corregir esto. Lo malo es que el gobierno se acordó muy tarde de hacer estas correcciones, y además lo está haciendo en un año electoral, con lo cual desde el punto de vista, digamos, político, es bien complicado. La corrección está teniendo lugar. Argentina, para ponerlo en números, tenía un déficit público, déficit fiscal de más de 6, casi 7 puntos del PBI. Hoy está convergiendo este año tener algo parecido a equilibrio primario y finalmente en déficit total tener un déficit de 3 puntos o 3,5. Cuando digo déficit total me refiero después de pagar intereses, etcétera. Claro, lo que sí, doctor querido, hablamos de la inflación y le quiero decir, no para comparar, sino para... Sí. Y fíjese que el presidente dice no hay inflación y al otro día le dicen 2,9. 2,9 y después 3,8 y este mes no sé. No, la inflación es el reflejo de los desequilibrios. Es decir, uno no resuelve la inflación, sino resuelve los desequilibrios, porque
la inflación no se para de golpe a menos que usted tenga algún plan de muy corto plazo o bueno, como se tuvo allá por la década del 90 con convertibilidad, que después exige otras cosas. Entonces, los desequilibrios llevan a que usted tenga, por un lado, necesidad de financiarse fuera y por otro lado, los ajustes de tipo de cambio, de tarifas, etcétera, han llevado a una inflación muy alta. Muy alta. ¿De qué estamos hablando? Llegó al 51 más o menos. En este momento estamos hablando de tasas de inflación del orden del 50, 51, 52%. Esto va a persistir interanual, esta medición va a persistir por un par de meses por lo menos. Tenemos los números de enero y febrero. Nosotros en Fiel medimos en la ciudad de Buenos Aires. Marzo está dando números también bastante malos, digamos. Hoy le diría que con los datos de las primeras 2 semanas podríamos hablar de una tasa de inflación en la ciudad de Buenos Aires del 3,5, 3,5, 3,6, digamos todavía faltan 2 semanas para completar. Y a nivel nacional un número parecido, será 3,4, 3,5 o 3,6. Es decir, son números muy altos de inflación, estamos hablando de tasas mucho más altas de las que esperábamos. Claro, y sobre todo cuando en el presupuesto, claro, de leyes se dice una cosa y se hace otra. Yo lo que quiero decirle es que me parece a mí, ¿no?, que sobre todo este es un año electoral. Se acuerda que habían 20 y tantos ministerios, se bajó a 10, pero en realidad la estructura no se modificó fundamentalmente, ¿no? Bueno, el punto que está planteando es el tema de si las cosas que se están haciendo son reformas de largo plazo, estructurales, o son cosas más de corto plazo. Claro. Las cosas que se están haciendo son muchas de ellas de corto plazo, y lo que estamos viendo es eso. Digamos, el reclamo que hay, no solamente para la administración, sino también para la oposición, es definir algún programa. Claro. Es decir, tanto... No tenemos proyecto de país en realidad, ni la oposición ni nosotros. Proyectos de, al menos, de ciertos acuerdos, de cosas básicas. Que no hacen falta. Y esos acuerdos van a ser necesarios probablemente, obviamente, después de las elecciones. ¿Por qué digo después? A nadie se le escapa que antes de las elecciones cada uno cuenta los porotitos de con cuánto llega. Con cuánto llega. Entonces, con eso, finalmente, probablemente después de las elecciones, en el mejor escenario, se juntarán algunos y tratarán de definir, no un programa propio de gobierno, porque eso es del que gobierna, pero sí algún tipo de acuerdo. Es lo que hace falta. De puntos básicos. Palabra a la que antes consideraban que no era buena, hoy todo el mundo habla. Y yo le digo, doctor, esto. A mí me tocó gobernar mi provincia sin ley de coparticipación, 83, 87. Después fui diputado electo y vine al Senado, tuve 14 años. Hablábamos mucho, iban cuando estaba Jorge Fernández, por ejemplo, iban Guidotti y Frigerio a hablar conmigo del presupuesto, yo integraba la comisión. Pero usted vio cómo son las cosas. Yo creo que mi conclusión, yo fui un opositor a la reforma 94, yo pienso que la política ocasiona muchos gastos también. Yo me opuse al tercer senador, por ejemplo, me opuse al jefe de gabinete, me opuse a una serie de cuestiones que producen gastos. Porque esta es la verdad. Las provincias tenían 2 senadores, totalmente son representantes de las provincias. Los diputados representantes del pueblo de la nación. Claro. No hacía falta, me parecía el tercero. Mire, hay muchos ejemplos. Usted da los ejemplos más notorios. Sí, que pero hay muchos hablar más. del gasto de la política. El concepto de gasto de la política puede ser muy amplio. Le doy un ejemplo que por ahí no es muy simpático, pero permítame darlo. No, adelante. En Argentina, en los últimos 20 años, la matrícula de alumnos en las escuelas públicas ha caído mucho. Sin embargo, la cantidad de docentes públicos ha crecido mucho. Entonces, usted tiene esta evolución. La cantidad de alumnos cae y la cantidad de docentes crece. Y esto no estoy hablando de tasas del 1 o 2%, estoy hablando de tasas del 20, 30, 40% de crecimiento con caídas de más del 20%. ¿Y la explicación cuál es?
La explicación que típicamente en muchas jurisdicciones nombrar docentes es más simpático que nombrar burócratas, llamémosle. Entonces uno nombra docentes, muchos gobernadores, muchos gobiernos, nombran docentes y después van a la función administrativa, básicamente. No son docentes a cargo de grado. Entiendo. Entonces usted termina teniendo una cantidad enorme de docentes que siempre va a resultar muy difícil racionalizar, porque obviamente cuando usted proponga esa racionalización va a tener una oposición importante política. Entonces, eso es parte de los costos de la política. Pero además una cosa, doctor, esconder la verdad. La verdad con estas cosas. La realidad. No, le interrumpo por esto. Digo que nosotros, usted vio los docentes, pero las reformas que se habían prometido no se hicieron ninguna. La reforma impositiva creo que es tremendamente dura. La reforma laboral tampoco no se hizo. La reforma política que había hecho. Porque acá yo soy partidario y propuse siempre que el proceso electoral lo tiene que llevar la Cámara Electoral y no el Ministerio del Interior. Y lo otro que propuse es que haya unificación de elecciones, porque el adelantar elecciones, eso ocasiona un gasto muy superior. Además a la gente la fastidia, porque ya encima que estamos un poco desacreditados los políticos, que tengo que reconocer, produce molestia, malestar. Sí, eso está claro. Yo diría que inclusive la molestia es hasta mayor que los costos. Veintitantas elecciones van a haber. Digamos, lo que hay que evaluar, porque digamos, los problemas de la Argentina no vienen de los últimos 6 meses. No, viene de los últimos 3 años. No. Tenemos una historia de, digamos, de volatilidad en la Argentina. Exacto. Volatilidad, que si usted la mira en números, puede armar lo que se llama un sinusoide, altas y bajas, muy bien pautadas. Inclusive yo le diría que cada 10 años nosotros tenemos alguna crisis. Los ciclos. Tenemos alguna crisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva hasta esto? Bueno, evidentemente, digamos, entre todos, y esto hablo también del sistema político, no se ha podido ponerse de acuerdo. En ciertas cuestiones básicas. El individualismo sobre el interés general. Bueno, probablemente porque ha habido el interés digamos, partidario de no resolver los problemas. En última instancia, pues los problemas son bastante graves, y si usted se pone a resolver un problema, le va a llevar a lo mejor muchos años. Y cuando usted termina de resolverlo, usted ya perdió todo el prestigio, porque obviamente, vamos a ponerlo si usted avanza en una reforma del sistema de pensiones, para dar un ejemplo, que es una reforma necesaria en la Argentina, probablemente lo primero que obtenga son ataques por todos lados de que está alterando el sistema. Y cuando usted logre pasarlo, lo que va a quedarse es que con todo el costo de haber hecho la reforma y ninguno de los beneficios, porque los beneficios se ven a muy largo plazo. A largo plazo. A largo plazo. Entonces, ¿por qué hablamos y por qué hablamos de algún necesario acuerdo de políticas públicas? De políticas públicas. Exactamente. ¿Por qué decimos eso? Porque las reformas que hay que hacer no tienen resultados inmediatos en términos de beneficios. A veces en el corto plazo uno paga costos. Y a veces emparchamos también, doctor. Pensamos cómo llegamos a las 12, 24 horas del día que vivimos. Digamos, sería muy fácil decir que la reforma consiste en bajar impuestos. Claro. Pero ¿sabe qué ocurre? Digamos, estamos con enormes déficits. Tenemos que tratar de resolverlos. Observe usted que digamos, la gente sabe, digamos, la forma de equilibrar el presupuesto ha sido aumentar las retenciones a las exportaciones, que es ni más ni menos que un impuesto a exportar. Digamos, es un milagro que los productores argentinos, digamos... He visto que está el campo quedándose, la industria... Claro, pero es raro que, digamos, fíjese usted que, digamos, exportan, o pueden producir y exportar, a pesar de la presión tributaria. Entonces, hay muchas cosas que corregir, pero corregir la presión tributaria solo se va a hacer si uno puede ordenar
un poco estas cuentas públicas, y eso es un esfuerzo que requiere el apoyo de más de un partido. Un solo partido no lo va a poder resolver. Yo creo que ningún partido solo puede resolver los problemas. Bueno, hay que tener espíritu constructivo y no de poner palos en la rueda. Lo que sí, la gente nos la está pasando bien, eso también tenemos que reconocer. Y a nuestro común amigo Manuel Solané, que me dio su gran ayuda cuando fui senador, y qué sé yo, sabe mucho de lo que es Hacienda Pública. Hacienda Pública, yo le decía un día en el programa que estuvo, Manuel, el gobierno anterior emitía, y también emite, me dijo Pocho. Me dijo las dos cosas. Sí. Y parece que el otro tema fue que de entrada no se tomaron las cosas como había planteado, ¿no? Yo diría que, mire, yo le diría que este gobierno usted tiene que eventualmente evaluarlo como en dos periodos. Un primer periodo que fueron sobre todo el primer año y medio, en que, digamos, se intentaron resolver algunos problemas, el tema del cepo, etcétera, había varios problemas, pero no encaró una reforma de los problemas estructurales. Digamos, básicamente el fisco, ni tampoco el sector externo. Eso lo llevó a agravar algunos problemas. La segunda parte de este gobierno aparece más claramente cuando aparece la crisis. Claro. Es decir, frente a una crisis ya no había mucha alternativa, uno tenía que encarar las reformas. Y se empezó a hacer algunas reformas. ¿A qué le llamo reformas? Le llamo reformas a las cuestiones de corto plazo que se han hecho, pero que tratan de lograr estos equilibrios externos, tratan de poner los precios, digamos, al costo de toda la población, ¿no? Porque todos nosotros estamos pagando desde tarifas más altas, etcétera. Pero esa corrección de precios era necesaria en muchas cosas. Le doy un ejemplo. En el caso de los precios de la energía, el precio de la energía, que sin duda me refiero no solamente a la electricidad... Hubo un artículo estos días de Daniel Montamagno. Bueno, el corregir esos precios de la energía, digamos, nos lleva a que en el corto plazo ya se ha podido volver a producir más gas de lo que se producía antes. Le compramos a Bolivia 14 dólares. Bueno, ahora, actualmente, Argentina produce más gas. Al producir más gas, y le voy a dar un comentario técnico, lógico. La diferencia es que 5 años atrás, el precio de referencia nuestro era el precio de importación del gas. Mientras que ahora que empezamos a exportar gas, el precio de referencia nuestro es el precio de exportación, que es más bajo. Claro. Eso significa que el precio que tenemos que ir de equilibrio ya no son los 7 dólares o 7 dólares con 50 el millón de BTU, eso es un dato técnico, 7 dólares con 50, sino que podemos converger a un precio que en el futuro puede ser 4 dólares con 50, es decir, energía más barata. ¿Por qué? Básicamente porque el precio de referencia suyo ya no es el de importación, sino el de exportación. Y esto se ha hecho, levantando un poco los precios domésticos, porque nosotros pagábamos $1. Entonces se ha llevado hasta el casi 4.50, es decir, ha habido un aumento de los precios del gas interno, pero eso ha permitido aumentar la producción de gas y con el tiempo no estar pensando que nuestro nivel de equilibrio es mucho más, seguir aumentando las tarifas. Bien. Esto es un punto importante, es un cambio que obviamente yo lo puedo explicar, es fácil decirlo, es difícil de digerir para cualquier persona que tiene que pagar una tarifa más alta. Eso es evidente. Totalmente. Pero, digamos, es un cambio estructural que en el mediano plazo debería darle a Argentina algún retorno positivo, es decir... hablando de energía, mi doctor querido, ¿te acuerdas que don Arturo Frontino, para volver atrás, en menos de 4 años logró el autoabastecimiento petrolero? Sí, claro. Cuando dio la batalla del petróleo. Ahora la batalla del gas. Son, llamémosle batallas, lo que sea, pero son cambios radicales no por el radicalismo, sino radicales en el sentido de la política. Es decir, en lugar de una política orientada a encerrarse, protegerse, producir solamente lo mínimo con una empresa estatal, tratar de tener una mirada más abierta y, digamos,
pasar a explotar los recursos de la tierra mucho mejor. ¿Usted no cree que estamos en recesión con inflación, no? Sí, estamos en recesión y con inflación. La recesión es una cosa que el primer trimestre de este año todavía se ha sentido muy fuertemente. ¿Usted cree que se puede ir superando, doctor? Mire, todo indica, nosotros como en muchos institutos proyectamos la economía, se utilizan modelos. El primer trimestre va a dar resultados. Vamos a conocer los resultados cuando ya haya pasado, o sea, por supuesto, siempre miramos un poco para atrás. El primer trimestre va a ser bastante malo, con caídas importantes del Producto Bruto. El segundo trimestre todo indica que va a ser positiva la evolución. Eso, la explicación es, primero, la recuperación del agro. No olvidemos que el año pasado hubo una sequía, este año no hay sequía. Exacto. Y con ello usted tiene unos 30 millones más de toneladas de grano. Eso le levanta la producción. Levanta. Segundo, en el agro también está funcionando muy bien la producción de carne, es decir, se están aumentando fuertemente las exportaciones de carne. Y tercero, también la producción láctea, a pesar de algunos problemas, ha mejorado. O sea, usted tiene Lo que no estamos teniendo es inversión, ¿no? No, bueno, eso solamente en el agro, pero el resto de la economía, yo creo que la construcción privada está comenzando a despegar un poco, las exportaciones, pero usted no tiene inversión. Y no tiene inversión, entre otras cosas, porque digamos, hay mucha incertidumbre. Yo hoy escuché reglas claras, ¿no? Y a veces las discutí. Hoy escuché que suspendió no sé cuántas personas Volkswagen. Sí. Y hay otras empresas que en mi provincia, pues le digo, por ejemplo, una señera industria textil que era tipo IT, o que es tipo IT, se ha presentado en convocatoria. Bueno, usted ha mencionado dos sectores con problemas. Sí, por eso. Automotor y textil. En general, industria es un conjunto de actividades que están complejas. Automotores tiene una parte, vehículos para consumo cayendo. Utilitarios está empezando a crecer, es decir, la venta de utilitarios está empezando a crecer. Yo creo que esto recién va a tener una salida un poco más adelante en la segunda parte del año. Usted disculpe, pero es tirano el tiempo. No, yo sé. Pero le digo una cosa antes que se vaya. ¿Sí? Que hincha de Boca y que es sobrino de un hombre al que yo admiré y respeté mucho, que soy hincha de San Lorenzo, don Alberto J. Armando. Bueno, sí. Así que lo felicito por el tío y lo felicito. No tanto por ser hincha de Boca, no sé, yo soy de San Lorenzo. Eso ya sabía. Le deseo lo mejor, doctor, y le agradezco mucho su presencia hoy en Corriente. No, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Osdeneo 1825. Estamos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Le agradezco enormemente al doctor José Luis Burr su presencia. Me quedan segundos y digo que entre todos tenemos que tratar de lograr lo mejor para los 40 millones de argentinos. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.